Hola a todos, en este video vamos a estudiar el tema de gráficas y funciones. Como siguiente punto tenemos una de las aplicaciones que tienen las gráficas, que nos dice determinar el valor de alguna magnitud, por lo general la pendiente o intersección de una línea recta que representa la relación entre dos variables. Esta sería una de las aplicaciones que tendría una gráfica. Como primera función tenemos la función lineal, donde nos dice que la ecuación de una recta está dada por y igual a ax o a por x más b, donde a representa la pendiente de la recta y b representa el punto de intersección con el eje y. Cuando la línea recta pasa por el origen, entonces b va a ser igual a 0 y la ecuación sería y igual a por x. A continuación se nos presentan dos gráficas. La primera, podemos observar que esta intersección en esta línea recta nos va a dar la letra B en este caso. Cuando esa línea recta se intersecciona con el eje Y, nos va a dar el valor de B. En este caso ese sería el eje Y. Y la gráfica que está a nuestra derecha, podemos observar cuando esa línea recta, una vez que se unan los puntos entre las dos variables, nos va a dar un valor de B igual a 0. Podemos observarlo acá, que esa línea recta pasa por el origen. El origen en este caso es el 0. Eso es lo que nos dice la parte teórica de una función lineal. A continuación nos dice, para determinar la pendiente de una recta, basta con señalar dos puntos sobre la misma, encontrar sus coordenadas y buscar el cociente de, en este caso sería la letra A. ¿Cómo calculamos nosotros la pendiente de una recta? Restamos la variable de y entre la variable en x, seleccionamos dos valores, en este caso ya sea en la tabla de datos que nos proporcione el problema o en la misma gráfica. En el numerador colocamos los valores de y en el denominador colocamos los valores de x. La siguiente fórmula que tenemos es para calcular la letra B, que va a ser igual a y menos a por x. Esta sería la fórmula para calcular el valor de B. Que a su vez la B nos indica dónde existe la intersección con ese eje Y. A continuación, tenemos un ejemplo donde nos dice: un científico aplica una diferencia de potencial a un circuito eléctrico y mide la intensidad de corriente en el circuito. Recoge los datos obtenidos en la siguiente tabla. Nos proporcionan una tabla de valores donde mi variable dependiente, la Y, va a ser la diferencia de potencial, que va expresado en voltios, y la variable independiente, que sería X, va a estar relacionada con la intensidad de la corriente, que viene expresado en amperios. Nos dicen, determina la ecuación que relaciona las variables de este experimento. Debemos observar que para poder calcular o determinar la ecuación, debemos aplicar la fórmula de y va a ser igual a por x más b. Lo que debemos observar en este caso es que solamente el problema nos está proporcionando una tabla de valores. A partir de allí
yo debo calcular el valor de B y el valor de A. Recordemos que A me va a indicar o me va a representar la pendiente de una recta y B donde existe la intersección de esa línea recta con mi eje Y. Tenemos la fórmula para calcular la pendiente y tenemos la fórmula para calcular el valor de B. Vamos a hacer el procedimiento analítico primero, vamos a hacer los procedimientos matemáticos y luego vamos a realizar la gráfica uniendo los puntos entre esas dos variables, la variable X y la variable Y. Vamos a hacer los cálculos matemáticos para calcular la pendiente. Podemos seleccionar, en este caso, dos valores en mi tabla de datos. En este caso, vamos a seleccionar estos valores y estos valores. Recuerden que debemos seleccionar dos para poder calcular la pendiente de una recta. Ok. Vamos a sustituir el valor de Y2. En este caso sería los valores que tenemos en voltaje. 10.8 menos 3.6. Este sería el valor de Y2 y Y1. Vamos a dividir entre dos valores en la variable X, que serían los valores de intensidad. Debemos seleccionar el mismo valor que está debajo de 10.8. En este caso sería 0.45 menos 0.15. Si nosotros hacemos esa operación matemática, restamos tanto el numerador como en el denominador y luego dividimos, nos va a dar un valor de A de 24 ohm. Sería la unidad en este caso. 24 ohm. Esa sería la respuesta de la pendiente de esa recta. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a calcular el valor de B. Recuerden que el valor de B nos permite saber dónde intersecta esta línea recta con el eje Y. Vamos a calcular el valor de B. Recordemos que debemos seleccionar un valor diferente a los que ya hemos utilizado para calcular la letra A en este caso, que es la pendiente de la recta. Vamos a seleccionar este punto. Sustituimos los valores. El valor de Y, en este caso sería 6, menos, abrimos paréntesis, ya que tenemos una multiplicación. El valor de A es de 24. Eso lo vamos a multiplicar por el valor de X, que sería el valor que está debajo de 6. 0.25. Si nosotros hacemos la operación matemática, multiplicamos y el valor que nos da lo restamos con 6. Eso nos va a dar un total de 0. Ese valor lo que nos está diciendo es que esa línea recta pasa por el origen, ya que el origen es el 0. Ahora,
determinamos la ecuación que relaciona las variables de este experimento. Lo que debemos hacer es sustituir acá el valor de y, de esa variable y, viene siendo la diferencia de potencial. El valor de A nos dio 24. Seleccionamos allí la variable X, que en este caso sería la intensidad, más el valor de B. El valor de B es 0. Y la fórmula o la ecuación final me quedaría que B va a ser igual a 24i. Esa sería la ecuación que relaciona las variables de este experimento. Ahora, vamos a hacer la gráfica. Vamos a unir los puntos entre la variable y la variable x. En este caso sería diferencia de potencial e intensidad. Debemos colocar el nombre de la gráfica. En este caso sería diferencia de potencial versus la intensidad de la corriente. Vamos a empezar a unir los puntos para luego hacer esa línea recta. Si observamos, el primer valor de diferencia de potencial es 1.2 y el de intensidad 0.5. Vamos a hacer aproximadamente ese punto. El segundo valor sería 3.6, 0.15. Por acá. 6,025. Estimadamente por acá. 8.4035. 10.8, 0.45. Y el último sería 13.2, 0.55. Aproximadamente por acá. Una vez que hemos unido los puntos de ambas variables, lo siguiente que debemos hacer es trazar la línea recta. En una hoja milimetrada sí nos va a dar una mejor unión de los puntos en esa línea recta. Ahora, lo que debemos hacer es acá interpolamos y si damos cuenta y observamos, como B en la parte analítica nos dio 0, podemos comprobar que la línea recta pasa por el origen. Es decir, que tiene una coherencia, lo que nos proporciona el resultado analítico con la gráfica en este caso. Si deseamos calcular la pendiente de una recta, nosotros perfectamente podemos seleccionar cualquiera de dos puntos en mi recta y sustituimos los valores, restamos, dividimos y nos debería dar igual el valor de esa pendiente con los cálculos matemáticos que se hicieron en la parte analítica. De esta forma, podemos concluir con este ejemplo.